Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo estamos haciendo en la parte referida a la celebración del sacramento de la confirmación. Tenemos todavía pendientes dos puntos por comentar, que son el 1300 y el 1301 de este apartado sobre la celebración del sacramento de la confirmación. El primero de ellos, el 1300, dice así: sigue el rito esencial del sacramento. Bueno, creo que conviene ponernos un poquito en contexto. Cuando dice sigue, es porque antes, en los puntos anteriores, que ya hemos explicado, ha hablado de cómo hay un primer momento en el que el obispo extiende las manos y con las manos extendidas hace una invocación pidiendo la venida del Espíritu Santo. Es un momento que le llamábamos de epíclesis. Acordaros que la palabra significaba invocación de la venida del Espíritu Santo, para que allí se hiciese presente en ese sacramento. Bueno, pues, de una forma similar a como en el sacramento de la Eucaristía, primero viene la epíclesis, es decir, que el Padre envía al Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre, y después de la epíclesis viene ya propiamente las palabras de la consagración, porque Jesús tomó en sus manos y dijo: tomad y comed. Primero ha sido la invocación de epíclesis, y luego viene el acto central, ¿no?, que nosotros entendemos central de la consagración, el rito esencial, que es el de la pronunciación de las palabras, de la transustanciación, del cambio del pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor. Bien, pues ese mismo esquema es el que se tiene también en el sacramento de la confirmación. Primeramente el obispo ha extendido las manos y ha invocado el Espíritu Santo con una oración hermosa, en la que se invoca, ¿no?, pues que la renovación del misterio de Pentecostés, y luego, después de haber hecho esa invocación, viene el rito esencial, y el rito esencial es el de la crismación. El rito esencial, dice, en el rito latino, o sea, nuestra Iglesia latina, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras: Accipe signaculum doni Spiritus Sancti, en que para los que no sabemos latín lo traducimos, que dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ese es el gesto fundamental en nuestra Iglesia latina. Ahora explicaremos cómo se hace, con qué particularidad se hace este gesto esencial en las iglesias orientales. Pero primeramente expliquemos qué simbolismo y qué gesto. Ya hemos explicado los días anteriores qué era el crisma con el que se unge. El crisma con el que se unge es la mezcla de aceite y perfume. Con ese crisma es con el que el obispo hace la señal de la cruz. Fijaros bien que hace la señal de la cruz en la frente. Pone la punta de los dedos de las manos sujetando la cabeza, pero con nuestro dedo gordo sencillamente le hace la señal de la cruz en la frente. Esa señal de la cruz hecha en la frente está como subrayando eso de que somos sellados, somos marcados con el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Recordáis que aprendimos en nuestro catecismo. Es el signo, es la señal. Con esa señal comenzamos la celebración litúrgica, con esa señal nos santiguamos al comenzar el día, con esa señal
hemos sido bautizados. A un niño cuando se le bautiza se le hace la señal de la cruz. A un confirmando también se le hace la señal de la cruz. La señal de la cruz es nuestra señal. Sí, para los romanos ha sido señal de la muerte de los parias, de aquellos que no tienen derecho a una ni siquiera a ser ejecutados con una muerte digna. La muerte de crucifixión era muerte ignominiosa donde las hubiere. Era la muerte más vil, reservada para la clase más desheredada. Morir en cruz era pues lo que el Imperio Romano reservaba como mayor gesto de crueldad y de desprecio. Bueno, pues eso, sin embargo, para nosotros ha pasado a tener otra significación completamente distinta, ¿no? Hacer la señal de la cruz es tanto como decir, Cristo ha muerto por ti, Cristo ha entregado su vida por ti. Cuando hacemos la señal de la cruz a un niño recién nacido, cuando se bautiza, es como si estuviésemos recordando en esa señal, Cristo ha entregado su vida por ti. Y cuando la hacemos sobre un joven que se confirma, esa señal está significando, recuerda que no te avergüences nunca de la cruz de Cristo. Ella es tu salvación. Sé humilde, ¿no? Y agárrate a esa cruz como a un salvavidas, como a un madero que flota en medio del océano. Para no hundirte, agárrate al madero de la cruz. Por lo tanto, tiene una fortísima significación, el hecho de que la mano del obispo, el dedo del obispo, mejor dicho, nos haga la señal de la cruz en el momento que somos crismados. Y la palabra que acompaña al signo es: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Todo sacramento utiliza un signo, una señal. El signo significa y al mismo tiempo realiza. No solo es un símbolo, sino que es un símbolo que realiza lo que simboliza. Bueno, pues por eso mismo dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. No solo lo estamos simbolizando, es que lo estamos realizando. El hecho de que se haga la señal de la cruz y se diga, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿acaso cómo no recordar, no, ese pasaje en el que Jesús crucificado, nos cuenta el Evangelio de San Juan, fue traspasado con una lanza y de su costado traspasado brotó sangre y agua, que han sido vistos como imagen de los dos sacramentos principales de la salvación, la Eucaristía y el bautismo, pero también ese agua ha sido vista por muchos santos padres como imagen de el Espíritu Santo. De Cristo crucificado brota el Espíritu Santo. Él es la roca, Cristo es la roca, aquella roca que Moisés pegó con su vara y brotó agua de ella en el desierto. Pues ahora la vara con la que es pegada la roca es la lanza del soldado, y traspasado con la lanza de ese costado de esa roca que es Cristo brota el agua, imagen del Espíritu Santo. Por eso el obispo dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La señal de la cruz, que es hecha con el crisma, en ella se está rememorando de cómo la cruz es la fuente desde la que recibimos el Espíritu Santo. Bien, pero continúa este punto diciendo que en las iglesias orientales, esto es tal y como lo hacemos nosotros, ¿no?, en el rito latino. Pero en las iglesias orientales, el rito oriental, esta unción con el crisma, la unción del miron, que miron es bueno, pues el nombre griego del crisma, se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo, sobre la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos, los pies, y cada unción va acompañada de la fórmula: sello del don que es el Espíritu Santo, sello del don que es el Espíritu Santo. Es decir, lo van haciendo en cada parte, en la nariz, en los oídos, en los labios, en el pecho, en la espalda, en las manos, en los pies. Van como al niño ungiéndole con su sello por todos los lados. Por todos los lados.
también es de imaginar, ¿no? Porque que los orientales, bueno, pueden hacerlo más fácil también, pues por el hecho de que como imparten la confirmación a los niños al mismo tiempo que los bautizan, bueno, pues es más fácil hacer todo este tipo de unciones en todas las partes del cuerpo a un niño recién nacido que a una persona adulta. Eso también, digamos, les ayuda en la facilidad de hacerlo. Pero bueno, pues hay que decir que los ritos orientales son muy simbólicos, no están tan simplificados como los nuestros. A veces a uno le puede parecer que están muy recargados en su liturgia, pero ojo, es una liturgia muy rica de signos, ¿no? Y esta fórmula que tienen ellos de hacer esa cruz, ¿no? Pues no únicamente en la frente como nosotros, sino en la frente, en los ojos, en la nariz, en los oídos, en los labios, en el pecho, en la espalda, en las manos, en los pies. Esa forma que tienen ellos de hacerla remarca que estamos totalmente rodeados por Dios, ¿no? Estamos como protegidos por Él. No hay una parte de nosotros que esté desprotegida. Dios está a tu derecha, Dios está a tu izquierda, Dios está delante tuyo, va atrás de ti. Él está por debajo de tus pies, está encima de tu cabeza. Es decir, Dios te envuelve, estás envuelto en el Espíritu Santo. Dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Como un pájaro que vuela en el aire, que está rodeado por el aire, así estamos envueltos en Dios. Como un pez que nada en medio de las profundidades, así estamos envueltos, como el pez en el agua, nosotros estamos envueltos en Dios. Esto queda subrayado, ¿no?, de una manera muy así gráfica, pues en esta forma que tienen en los ritos católicos orientales de celebrar la confirmación, cuando están ungiendo pues por todas las partes del cuerpo, por delante, por atrás, por arriba y por abajo en los pies, está simbolizando cómo Dios te envuelve, estás envuelto en Dios, estás totalmente protegido por Él. Y la fórmula que dicen ellos, así como el rito latino dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ellos dicen, sello del don que es el Espíritu Santo. Y bien, la última explicación que hace aquí este punto siguiente sobre la celebración de la confirmación. El beso de la paz, con el que se concluye el sacramento, significa, dice, y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a la paz sea contigo y con tu espíritu. Después de que le ha hecho la crismación en la frente, acto seguido, pues el obispo le dice a ese niño, joven, adulto, quien sea, le dice la paz sea contigo y con tu espíritu. Se ha hecho una especie de, permitidme, la referencia, se ha hecho una especie de literatura que no sé si es medio humorística o no sé qué, ¿no? Pero algunos ya se la creen en serio, que es eso de que el obispo da una torta en este momento, y eso de la torta del obispo, pues eso es absolutamente falso, Eso lo que pasa que como se cuenta por ahí, luego incluso te cuentas personas de buena voluntad que te dicen, ¿y cuándo es cuando te da el obispo la torta? Que cuando estás igual con los jóvenes explicándoles el sacramento, pues se ve que en casa les han dicho eso, y entonces viene, oye, José Ignacio, ¿y cuándo es cuando el obispo nos da la torta? Y pero qué torta, hombre. Incluso se ha hecho esa especie de refrán popular, el obispo de Roma, para que te acuerdes de mí, toma. Y bueno, y hay que reconocer que a veces pues tenemos una cierta capacidad de deformar las cosas, quedándonos con lo anecdótico, inflándolo, exagerándolo, sacándolo de quicio, y al final uno se olvidaba de cuál era el signo importante. No es verdad que haya ninguna torta. Sencillamente el obispo, después de que le ha ungido con el dedo en la frente diciéndole recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, acto seguido le dice la paz sea contigo, y el confirmando responde y con tu espíritu. Y bueno, es posible que le haga pues así como alguna caricia en la cara como signo de cariñoso de haber recibido, en vez de darle el abrazo de paz, porque hombre, como tiene el mismo obispo
como tiene los dedos llenos de aceite, pues no es cuestión de que le dé la mano o le pegue un abrazo porque le va a ensuciar con aceite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues con la mano, quitando el dedo que está manchado de aceite, con los otros dedos le acaricia, como signo de dar la paz. Esta es la verdad de eso que se cuenta un poco así bueno, pues un poco de mito, el mito ese de la torta del obispo. Bueno, es el beso de la paz, el rito de la paz. ¿Por qué se hace en ese momento? Porque manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. También un sacerdote, cuando se ordena, después de la ordenación allí hay el rito de la paz, que es pegarse un abrazo con el obispo. También un obispo, cuando es ordenado, tiene un rito de darse un abrazo de paz con sus hermanos en el episcopado que le han ordenado. También existe este rito de la paz en la confirmación, que es esto. Después de haber sido confirmado, se le dice: la paz sea contigo y con tu espíritu. Y aunque sea de esta manera sencilla, se dan un abrazo de paz. Bueno, ya he dicho antes que abrazo no puede ser, que está con aceite el obispo, pero se le da esa caricia de paz, signo de comunión eclesial. En la comunión de la Iglesia has recibido la confirmación. La Iglesia te abraza. Siéntete en comunión, siéntete en comunión con el obispo, que es imagen de la Iglesia, y con todos tus hermanos que están allí presentes. Qué importante es que nos demos cuenta de que los sacramentos se reciben en comunión con la Iglesia. Alguien que no esté en comunión con la Iglesia, pues no puede recibir los sacramentos. Los sacramentos suponen la comunión previa. Sin la comunión, pues por ejemplo, un protestante podría recibir los sacramentos de la Iglesia Católica. Pues no, porque no está en comunión con la Iglesia Católica. El que no está en comunión, en común unión, pues no puede recibir los sacramentos. Por eso, dar el signo, el beso de la paz, el abrazo de la paz después de confirmarse, es recordar que estamos en comunión con la Iglesia. Qué expresión tan hermosa, aquella que nos enseñó Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa de Ávila, en el momento en que salió de este mundo, el momento en que fallecía. La última frase que ella pronunció antes de morir fue aquella hermosa frase que dijo: al final muero hija de la Iglesia, muero hija de la Iglesia, muero en comunión con la Iglesia. Y así falleció. Falleció diciendo: me siento unida a la Iglesia. Esto llama la atención, porque tenemos nosotros una cultura mucho más individualista que la que tenía Santa Teresa en sus tiempos, mucho más individualista, y que pretendemos tener una especie de contacto directo con Dios por vía satélite, ¿no? Diríamos, ¿no? Por vía directa, olvidándonos de que nuestra comunión con Cristo es en la Iglesia. Hermosa la expresión de Santa Teresa de Ávila: al final muero hija de la Iglesia. Bien, pues recordemos que en la confirmación se subraya mucho esto. El hecho de que sea el obispo el que celebre el sacramento, que es imagen de la unidad de la Iglesia. El hecho de que sea el obispo el que dé ese abrazo de paz, diciéndole, confirmando la paz sea contigo, remarca mucho la comunión. En resumen, que hemos terminado este apartado que dice la celebración de la confirmación. El sacramento de la confirmación tiene tres signos. El primero, y lo explico ahora según el rito latino, que es el nuestro, y que me imagino que la totalidad o la práctica totalidad de los oyentes que tenemos son de rito latino. Bueno, el primero es el obispo extiende las manos sobre los confirmandos, extiende las manos y pronuncia una oración de invocación del Espíritu Santo. Después se va acercando y uno por uno impone las manos sobre la cabeza, después de haber extendido las manos y pedido que el Espíritu Santo se infunda sobre ellos. Esta es la epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo en este sacramento. Después de haber sido
de haber sido pedido la gracia del Espíritu, el obispo impone las manos individualmente sobre la cabeza de cada uno de los confirmandos. El segundo gesto, el segundo rito, que es el esencial. El segundo rito es el de la crismación. Untando su dedo en el crisma, mezcla aceite y perfume, el obispo hace la señal en la frente del confirmando, diciéndole: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el tercer rito, el de la paz. Después de haber hecho el gesto esencial del sacramento, viene el gesto de la paz. La paz sea contigo y con tu espíritu, que, como decíamos, era signo de comunión con el obispo, con la Iglesia y con los demás fieles. Bien, vamos a continuar. Hacemos primeramente un breve descanso y proseguimos con la siguiente parte, que es los efectos de la confirmación. Bien, entramos en el siguiente apartado que dice los efectos del sacramento de la confirmación. Dice el punto 1302. De la celebración se deduce que el efecto del sacramento es la efusión plena del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles del día de Pentecostés. Es decir, cada sacramento tiene su efecto, ¿no? Su finalidad, eso que pedimos a Dios, eso que se recibe en el sacramento. Y así como el efecto del sacramento del bautismo es hacernos hijos de Dios, borrarnos el pecado original, hacernos miembros de la Iglesia, así como el efecto del sacramento de la penitencia, de la confesión, es perdonar nuestros pecados y aumentarnos en gracia, ¿no? Así como el efecto del sacramento de la Eucaristía es alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Así como el efecto del orden sacerdotal es ungirnos, identificarnos con Cristo sacerdote, configurarnos con Cristo sacerdote, para poder celebrar los sacramentos presidiendo a la Iglesia. Así como la unción de enfermos, su efecto es el de pedir la sanación, si es voluntad de Dios, y si no, es configurarnos a la pasión de Cristo en nuestra enfermedad. Así como el efecto del sacramento del matrimonio, pues es el de dar la gracia para amarse en Cristo,
con la imagen de Cristo dentro del matrimonio. ¿Cuál es el don que se pide en el sacramento de la confirmación? Bueno, pues el don es claramente dicho, es pedir la plenitud del Espíritu Santo. Pedir que el episodio que los apóstoles vivieron en Pentecostés, ellos nosotros lo volvamos a revivir. Fijaros que dice la plenitud del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que antes de recibir la confirmación uno ya ha podido recibir, ha recibido ya el Espíritu Santo. No quiere decir que se reciba solamente la confirmación, dice la plenitud del Espíritu Santo, está dicho con un matiz importante. Por ejemplo, los apóstoles que estaban en Pentecostés, allí reunidos, en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, recordad que según los evangelios habían recibido las visitas de Cristo resucitado antes de Pentecostés, antes de que Jesús ascendiese a los cielos, por supuesto, y Jesús había soplado sobre ellos y les había dicho: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, etcétera, etcétera. Es decir, que no es que el Espíritu Santo no hubiese venido hasta Pentecostés, pero no había venido en plenitud. En plenitud. Eso, pues yo creo que tenemos que entenderlo, porque Dios no es algo puntual. yo ya tengo a Dios. No, a Dios no se le tiene, es Él el que te tiene que tener a ti, que es distinto. No es como lo tengo y ya está. No, en Dios siempre vamos creciendo. Dios no es poseíble por el hombre, o sea, Dios no puede ser poseído por el hombre. Al revés, es Dios el que te posee a ti. Es decir, yo ya tengo a Dios. Bueno, y ese que se piensa el que dice eso. ¿Se lo va a tener metido ahí en su bolsillo o qué? O sea, a veces nos podemos hacer una imagen de un Dios de juguete. No, ¿tú ya rezas? No, ya recé cuando era joven, ya no me hace falta ya. Pero bueno, ¿qué se ha pensado? Que a Dios se le tiene metido ahí como quien tiene en un jarrón en el estante de su casa una cosa que la tiene guardada. O sea, a Dios no le poseemos, es Él el que nos posee a nosotros. Por eso siempre tenemos que ir creciendo en los dones de Dios. Los dones de Dios no nos pertenecen, siempre estamos en continuo crecimiento delante de ellos. Ante Dios siempre somos niños. Un niño necesita ir creciendo. Pobre de aquel que ante Dios se considere adulto. No, ante Dios siempre somos niños. Por eso, en nuestra vida hemos recibido el Espíritu Santo, pero claro, ahora lo pedimos en plenitud. Lo pedimos en plenitud. Y eso no quiere decir que después de haber recibido la confirmación, ya como lo tengo en plenitud, ya no lo sigo recibiendo. En absoluto. Tampoco vale eso. Porque vendrá Pentecostés del nuevo año y tú pedirás la renovación y pedirás una plenitud superior. Bueno, eso se ha dicho de paso. Lo central que pedimos en el sacramento de la confirmación es el don del Espíritu Santo. Como ya tuve ocasión de decir, en algún comentario sobre la confirmación, ojo con explicar el sacramento de la confirmación como que el efecto del sacramento de la confirmación es que tú confirmes lo que tus padres te dieron, que tú digas sí. Algunos explican el sacramento de la confirmación de tal forma que se olvidan del Espíritu Santo, de pedir el don del Espíritu Santo, y lo que hacen es hacer de la confirmación una autoproclamación de que yo soy cristiano. Voy a confirmar lo que me dieron mis padres. Oye, espérate, vamos un poquito más despacio. Una cosa es que todo sacramento, también el de la confirmación y de una manera muy especial, sea una ocasión para decir un sí al Señor, un sí personal tuyo. Pero esa no es la gracia que pides. Lo que pides es la gracia del don del Espíritu Santo, como los apóstoles lo recibieron en Pentecostés. Y si tú puedes decir que sí a lo que tus padres te dieron, es por el don del Espíritu Santo. No porque tú seas mi machote y tú lo digas. Porque dice el Evangelio, dice San Pablo, que nadie podría decir Jesús es Señor
si no es por la gracia, por el don de la gracia, por el don del Espíritu Santo. Luego, lo esencial del sacramento de la confirmación es ser mendigos del Espíritu Santo. Pedir la plenitud del Espíritu Santo precisamente para poder confirmar la fe. Pero la esencia es la petición del don del Espíritu Santo. No tú decir sí, sino la gracia para que tú puedas decir sí a la fe que tus padres te dieron. Es pedir el don del Espíritu Santo para aumentar nuestra fe, para consolidarla. Bien, lo reflexionamos y continuamos enseguida. El siguiente, el punto 1303, dice así: por este hecho la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Y ahora aquí describe, que es un punto muy interesante describe cuáles son esos efectos, ¿no?, del sacramento de la confirmación. El don que pedimos es el Espíritu Santo. ¿Y qué efectos produce? Pues aquí señala 5 efectos. Nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba, Padre. Fijaros que Romanos 8:15, que aquí se cita, dice: pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. También en eso de ser hijo se puede ir creciendo. Se puede ir creciendo. Todos sabemos lo que es ser hijo nominalmente, o ser hijo en un sentido más pleno. Todos sabemos lo que es eso. Hay unas filiaciones que suponen una sintonía, un vibrar con el mismo corazón que el Padre. Y hay otras filiaciones pues que tienen una distancia afectiva tremenda entre el Padre y el Hijo. Por eso dice aquí que la confirmación nos introduce más profundamente en la filiación divina. Aquí también hay un crecimiento en el sentirse hijo. Fijaros que en la filiación humana ocurre lo contrario que en la filiación divina. En la filiación humana, uno según va creciendo, es ley de vida que cada vez vaya siendo más independiente de su padre y de su madre. Pues según va creciendo, pues cada vez obra más por sí mismo. Al principio depende totalmente del padre y de la madre. O sea, a la madre le tiene que hacer todo, le tiene que dar de mamar. El niño moriría en pocas horas sin la madre. Luego el niño poco a poco va saliendo de las faldas de su madre y se va pegando porrazos, pero la madre está por detrás, le levanta. Luego cuando ya va solo corriendo, la madre tiene que librarla de montones de peligros, darle criterios, etcétera. Los padres están ahí continuamente
detrás suyo, ¿no? Pero según el adolescente pasa a ser joven y luego adulto, cada vez es más independiente de sus padres, ¿no? Por mucho que les queramos a tope y les llevemos en el corazón. Bueno, pero con la filiación divina es al revés. Según vamos creciendo en la vida cristiana, y en la vida cristiana cada vez estamos más cerca de Dios, cada vez la paternidad de Dios hace que Dios sea un Padre más cercano a nosotros. No es un Padre tan lejano como cuando éramos pequeñitos. Sí, que no, la paternidad de Dios se desdobla, se traduce en muchos más detalles y en pequeños detalles, ¿no?, de delicadeza espiritual cuando vamos creciendo en la vida espiritual. Somos más hijos conforme pasan los años en la vida espiritual, a diferencia de nuestra vida biológica, que cada vez tenemos más distancia hacia nuestros padres. Es más, incluso fijaros que la Biblia dice: por eso dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y crearán una nueva familia. O sea que también la misma Sagrada Escritura nos habla de que es necesario también distanciarse de los padres para poder crear una nueva familia. Un distanciamiento relativo, claro. Bueno, pues con la paternidad divina pasa al revés. Según alguien va creciendo en su vida espiritual, cada vez Dios es más padre para con él, hasta en los pequeños detalles de la vida. Siente la paternidad de Dios mucho más pequeña, mucho más expresada en todos los detalles, que cuando era joven ni se daba cuenta de las cosas. Cuando no vivía cerca de Dios, Dios le cuidaba, pero él no se daba cuenta que Dios le cuidaba. Y cuando ella vive en Dios, percibe esa paternidad con todo detalle. Por eso dice que la confirmación nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba, o sea, que Dios, que tengamos plena confianza con Él, plena confianza, que Dios sea alguien en que vivimos, que no en cuya casa vivimos, sino en cuyo corazón vivimos. Fijaros que una de las cosas de la parábola del hijo pródigo es que el hijo pródigo, al principio, cuando va a volver a donde el padre, lo primero que él piensa es en volver a la casa del padre. Volveré a la casa de mi padre. Avergonzado por su situación, ¿no? Y cuando el hijo pródigo llega y se encuentra con su padre, se da cuenta de que su padre no le acoge en la casa, le acoge en su corazón. El milagro del hijo pródigo es que él pensaba que volvía a la casa y volvía al corazón del padre, estaba en el corazón del padre. Mientras que el hijo mayor de la parábola, aunque está en casa, no está en el corazón del padre, porque él no se siente como en su casa allí, está como un esclavo más que como un hijo. O sea que también hay que ir creciendo en el sentido de filiación. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo se sentía como un esclavo, tenía una filiación propia del esclavo, no una filiación propia del hijo. O sea que yo creo que hay un crecimiento en la forma de ser hijo, un crecimiento que se ve claramente significado ahí, ¿no?, en la parábola. El segundo efecto, dice, nos une más firmemente a Cristo. Es en consecuencia de lo anterior, porque en la medida en que uno es más hijo de Dios, pues lógicamente está más identificado con Cristo. Precisamente por ser más Cristo, es más hijo de Dios. Porque estamos injertados en Cristo, precisamente por eso somos hijos de Dios. Es que hay un proceso, aquí también no se puede hablar de actos puntuales, hay un proceso en la medida en que el hombre viejo va muriendo en nosotros y renace el hombre nuevo a imagen de Jesucristo, en la medida en que la conversión se va produciendo en nuestra vida, pues entonces estamos más identificados con Cristo, somos más Cristo y somos más hijos de Dios, evidentemente. Es San Pablo el que dice esa frase famosa: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Quién de nosotros podría decir esta frase? Ya no soy yo,
es Cristo quien vive en mí. Esa frase San Pablo la pronuncia en el momento de madurez en su vida. El cristiano, en el sacramento de la confirmación, bueno, pues se le recuerda que debe de adentrarse en esa etapa de madurez en su vida, que debe de irse preparando para poder decir, ¿no?, existencialmente, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es una verdad desde el punto de vista ontológico, es decir, Cristo, el Espíritu Santo del Padre, inhabitan dentro de ti. Pero una cosa es que vivan dentro de ti y otra cosa es que sean los que te muevan, que el Espíritu Santo sea el motor de tus acciones. Porque puedes estar inhabitado del Espíritu Santo pero no dejarte mover por él. O sea, que él mueva tus reacciones, tus palabras, tus contestaciones, tus reacciones, ¿no?, ante lo que te dicen, lo que te hacen. O sea, que seas movido por el Espíritu Santo. Eso supone una identificación con Cristo, que es lo que pedimos en el sacramento de la confirmación. Tercero, el sacramento de la confirmación aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Esos 7 dones del Espíritu Santo, que os acordáis que decíamos de que se piden esos dones del Espíritu Santo en el momento en el que el obispo extiende las manos y pide en la epíclesis esa que se renueve el misterio de Pentecostés. Bueno, pues eso mismo se está aquí subrayando, los dones del Espíritu Santo. Sabéis que en la vida espiritual podemos aumentar a través de virtudes y a través de dones. Las virtudes son, pues bueno, es la gracia de Dios que nos hace acercarnos a Él, pero al modo humano, ejercidas al modo humano, es decir, en el modo en el que uno lucha contra sus defectos, contra los pecados contrarios, por gracia de Dios, pero al modo humano uno va creciendo en las virtudes. Pero los dones divinos nos hacen crecer en la vida de gracia al modo divino, o sea, son un puro don en el que más que remar, parece que se inflan las velas y así se mueve el barco. Un barco se puede mover remando o con velas. La imagen de remar sería la imagen de las virtudes, que son una gracia de Dios, Dios da la gracia, da la fuerza para poder remar, pero es una gracia dada al modo humano, o sea, hay que darle a la pala, hay que darle al remo. Mientras que las velas, el viento que mueve el barco, es también un don de Dios, pero al modo divino, hecho al modo divino, ¿no?, sin tanto concurso o colaboración, o como queremos llamarlo, por parte del hombre. Y así, cuando un barco sopla el viento, se hinchan las velas, se mueve a una velocidad que no hubiésemos soñado en conseguir cuando lo estábamos dando con los remos. Y eso pasa en la vida espiritual, que los dones del Espíritu Santo pueden hacer avanzar a una persona en poco tiempo lo que no había sido capaz de avanzar remando con las virtudes durante muchos años en su vida. Y de esa manera pues se testimonia que es el Señor, es el dueño de la vida espiritual. Diciendo, Dios mío, si he estado años y años luchando contra este defecto, siendo incapaz de superarlo, ¿no? Y de repente, ahora Dios me ha dado un don que yo veo que ese hábito adquirido que tenía, que me era casi inamovible, que tal y que cual me ha dado el don, vamos, yo que sé, el don de fortaleza, el don de lo que sea, para superarlo, ¿no? Y eso cómo ha sido, pues uno de los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo que nos hace crecer, ¿no?, y avanzar en poco tiempo lo que nosotros hubiésemos necesitado muchísimos años de ejercicio de virtudes y hubiésemos estado con muy poco avance. Bien, o sea que también aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.